para saludar a mi ya amigo Joaquín de Venezuela. Eh, y me acomodo, me decía, para aprender, porque todas sus charlas son terriblemente pedagógicas y útiles para los que hacemos urgencias y terapia intensiva. Él es ecografista, es de Venezuela y es ya parte del plantel estable de USPED Latinoamérica, así que un abrazo inmenso, Joaquín. Me desaparezco y te dejo ya con el auditorio para la charla de este sábado. Un cordial saludo, doctor Javier, y un cordial saludo a todos los que están con nosotros actualmente. Un muy feliz sábado. Entonces, bueno, a continuación vamos a hablar de abdomen agudo pediátrico y ecografía de urgencias. Inicialmente, bueno, tomando en cuenta lo que es la firma intestinal o el patrón ecográfico intestinal que todos debemos tener en cuenta, es un patrón multicapa en el cual se va a expresar desde afuera hacia adentro la presencia de la serosa, la presencia de la muscular propia, de la submucosa, de la mucosa profunda y la mucosa interna o el lumen propiamente dicho. Va a depender mucho la visualización de todas estas capas de acuerdo al transductor que utilicemos para realizar la exploración. En la medida que tengamos transductores de mayor frecuencia, por consensos internacionales, muchas sociedades de gastroenterología y gastroenterología pediátrica recomiendan el uso de transductores de 12 a 18 megahertz, transductores lineales. Pasa que, bueno, son de difícil y costosa adquisición. Ello va a permitir valorar muchísimo más los fenómenos inflamatorios o los fenómenos disruptivos que pueden ocurrir en estas capas. Más sin embargo, eso no es una limitante. Nosotros con transductores convexos de 5 o 7 MHz podemos trabajar perfectamente abdomen, como de hecho lo hacemos en la práctica diaria. Y si tenemos la posibilidad de contar en nuestros equipos con transductores lineales, 7, 8, 10 MHz, pues también nos sirven perfectamente para esto. Entonces, bueno, esta primera lámina es para ilustrar lo que se conoce como la firma intestinal o el patrón intestinal. Acá tenemos un ejemplo de la visualización de asas normales en distintos segmentos intestinales, como es el yeyuno, donde vamos a ver una conformación un poquito más estriada asociada a la mayor presencia de válvulas conniventes. Vamos a tener el ilion, donde va a haber una menor presencia de las mismas. Esto ya cuando estamos haciendo exploración de mi abdomen inferior. Vamos a ver el ilion terminal, a tener un poquito más de engrosamiento en relación a, a resto de asas de asas que conforman el intestino delgado, y finalmente la válvula ileocecal, donde nosotros vamos a poder observar esa fase de transición a un grosor mucho mayor en sentido ascendente, que ya vendría siendo comprendido por el ciego y el colon ascendente propiamente dicho. Y acá tenemos pues colon, donde vamos a ver un grosor un poquito mayor, ¿ok? Va a haber la presencia de austras. Estas muchas veces van a ser mejor delimitadas cuando tenemos contenido intraluminal. En relación a parámetros de espesor, se manejan diámetros de normalidad de hasta 2 milímetros de espesor parietal, de espesor de la pared intestino delgado, de hasta 3 milímetros a nivel de intestino grueso. Yéndonos al tema que nos compete el día de hoy, paciente con abdomen agudo en pediatría, que nos llega a la sala de emergencia. Bueno, hay ciertos síntomas y signos cardinales que siempre deben ser tomados en cuenta, ya sea aislados o en conjunto, como es la diarrea, los vómitos, la fiebre, la hiporexia o anorexia, la ausencia de apetito y por supuesto el dolor abdominal agudo. Como comentábamos previamente, ya sea en conjunto o por separado, si son signos y síntomas acentuados, pues son un criterio indicativo que tenemos que hacer una valoración imagenológica, y en este caso la de mayor disponibilidad, de menores costos, sin uso de radiación ionizante, pues por supuesto es el ultrasonido.
Entonces, ¿cuáles son las entidades patológicas que vamos a tratar el día de hoy? Este modelo lo tomamos de una publicación del Diario Mundial de Radiología, de World Journal of Radiology, que lo tenemos en la bibliografía en algunos de estos subpuntos. Y entonces, bueno, de lo que vamos a hablar principalmente el día de hoy es de las patologías congénitas, como es el caso de la malrotación intestinal, los quistes de duplicación intestinal, de los desórdenes adquiridos, como es la intususcepción y la estenosis hipertrófica del píloro, y de las patologías infecciosas e inflamatorias, como son la apendicitis, la enterocolitis necrotizante y la enteritis o tiflitis. Por supuesto, hay un espectro mucho mayor de patologías que pueden generar dolor abdominal agudo, tanto intestinales como extraintestinales, más sin embargo, bueno, en el momento en cuestión, estas son las que vamos a tratar o de las cuales vamos a conversar el día de hoy. Y vamos a iniciar entonces con la malrotación intestinal. En relación a la malrotación intestinal, esta va a ser dada por una rotación inadecuada intestinal, menor a 270 grados durante la fase embrionaria. Hay bibliografía que menciona incluso rotaciones menores a 180 grados, pero por consenso menores a 270 grados, en la cual vamos a tener un giro alrededor de la arteria mesentérica superior y la raíz mesentérica. Va a asociarse obstrucción subaguda por formación de bandas de lado y ovólvulo de intestino medio. Tenemos que se dan una frecuencia de 1 en 200 a 1 en 500 nacidos vivos y es más común en el sexo masculino. Y siempre tomar en cuenta que ante la sospecha o confirmación de la misma hay una alta asociación de ella con cardiopatías congénitas, páncreas anular y megacolon congénito. Entonces, siempre es bueno, como hablamos, ante la sospecha o la confirmación de la misma, tener en cuenta de que hay que hacer un estudio ampliado y a su vez buscar otros hallazgos tanto intra como extraabdominales. En relación a sintomatología, vamos a tener vómitos biliosos, dolor abdominal, hematoquesia con presencia de sangrado rutilante y defensa muscular. Vamos a ver que este es un denominador común en la mayor parte de las entidades de las cuales vamos a conversar el día de hoy. Y hablando de la valoración ultrasonográfica, vamos a tener una vena mesentérica superior anterior o a la izquierda del eje aortomesentérico, del compás aortomesentérico, que es cuando visualizamos en imagen longitudinal el origen de la arteria mesentérica superior en ángulo agudo que hace sobre la arteria aorta. Vamos a tener un remolino en sentido de las agujas del reloj, signo de Whirlpool o signo del torbellino, que el cual va a ser en mayor frecuencia localización central, en el centro del abdomen, y es importante, de vital importancia, la identificación del píloro y la localización de los grandes vasos abdominales, puesto que ellos nos van a orientar de manera sumamente significativa en relación a la definición de la entidad. Conocemos siempre que vamos a tener una vena cava a la derecha, una arteria aorta a la izquierda, y esta misma razón de orden topográfico se mantiene en la normalidad a nivel de las asas, en lo que son los vasos secundarios y terciarios. Acá tenemos, se me fue, acá tenemos un ejemplo esquemático de la producción del vólvulo asociado a malrotación intestinal. Podemos ver incluso en la imagen signada como B, cómo se da incluso la interposición mesentérica que conforma muchas veces el centro de la misma. Acá tenemos otra imagen en la que podemos ver el signo de remolino, el signo de Whirlpool, tanto en la imagen que tenemos en modo B como en la imagen que tenemos en Doppler Color, y podemos ver la orientación anómala, en este caso en la imagen del Doppler Color, de la vena mesentérica superior en relación con la arteria mesentérica superior. Como habíamos hablado, en un orden natural vamos a tener vasos venosos a la derecha, vasos arteriales a la izquierda. Aquí vemos cómo ese orden se altera y muchas veces vamos a poder conseguir una vena mesentérica superior o anterior o a la izquierda en relación al componente arterial focal. En el caso de la imagen, la arteria mesentérica superior. Acá tenemos nuevamente otro signo de Whirlpool, otro signo de remolino. Importante siempre la valoración en Doppler Color,
lo que vamos a tener en otras entidades, como por ejemplo la intusocepción, imágenes multilaminares, imágenes concéntricas o signos de dona, signos de remolino. Entonces, en este tipo de casos, el diagnóstico diferencial me lo va a hacer tanto la valoración al Doppler color, que nos identifica la orientación espacial de los vasos, como a su vez la valoración de los grandes vasos abdominales, que también nos van a confirmar la normalidad o anormalidad de la disposición de los mismos. Acá tenemos un trabajo bastante importante del Diario Americano de Rentgenología, una publicación de bastante antigüedad, de bastante importancia, en el cual vemos cómo la sensibilidad y la especificidad de la valoración ultrasonográfica en la malrotación intestinal tiene una importante proporción. Los dos parámetros de los cuales hemos hablado en relación a otras pruebas. Fíjense que podemos alcanzar sensibilidad y especificidad de alrededor de un 100%. Y cuando nosotros vemos la relación anormal entre vena mesentérica y arteria mesentérica, una proporción de un 93, un 100%. Entonces, son estos trabajos de investigación, estos metaanálisis, los cuales le han dado preponderancia al uso del ultrasonido en muchas de las entidades patológicas intestinales, tanto en pediatría como en medicina interna, gastroenterología, en otras ramas médicas que se enfocan en desórdenes o trastornos abdominales. Vamos a conversar ahora sobre los quistes de duplicación intestinal. Es una alteración congénita infrecuente. En orden de frecuencia, principalmente se van a localizar en ileo, en una proporción de un 33%, en esófago, una proporción de un 20%, en colon, en una proporción del 13%, yeyuno 10%, estómago 7% y duodeno 5%. Con una incidencia de 1 en 4.500 nacidos vivos. La etiología es desconocida, pero sin embargo, a manera referencial, bueno, principalmente ganan preponderancia las teorías de la notocorda y del divertículo embrionario persistente. Y también tomar en cuenta que ante la presencia de los mismos debemos buscar asociaciones con defectos espinales, cardiopatías congénitas y malformaciones urinarias asociadas. La clínica va a ser variable de acuerdo a su localización. Cuando tenemos quistes de duplicación intestinal a nivel esofágico, bueno, principalmente se va a relacionar a disfagia, odinofagia, vómitos, disnea inclusive, si la localización ya es a nivel del esófago torácico. Y cuando tenemos localizaciones intraabdominales propiamente dichas, bueno, principalmente gana en frecuencia la distensión y el dolor abdominal con las náuseas y los vómitos. ¿Qué vamos a ver en la valoración ultrasonográfica? Vamos a ver una estructura anecogénica, redonda u oval, con reforzamiento posterior, por lo general sin artefactos intraluminales, a menos que haya una sobreinfección de los mismos, y vamos a ver en ellos un signo de doble pared. Firma intestinal que, como hablábamos, se asociaba a lo que es la conformación normal del intestino. Y cuando veamos lesiones quísticas intracavitarias, es importante la determinación del signo de doble pared para hacer diagnóstico diferencial con los quistes mesentéricos, que también pueden generarnos lesión, un patrón imagenológico o sonográfico del mismo tipo, más sin embargo, en la superficie de los mismos vamos a ver un lumen único. Cuando usamos transductores lineales de 12 a 18 MHz, sí se pueden identificar todas las capas intestinales. Es importante hacer la diferenciación de ser posible con respecto a la pared de la lesión, porque muchas veces en los quistes de duplicación intestinal podemos conseguir tejido o celularidad gástrica o pancreática ectópica intraluminal, y eso va a exacerbar las crisis de dolor y es de vital importancia en relación a lo que es la resolución de la patología y al tiempo de la resolución de la misma. Y por último, bueno, vamos a ver el signo de la Y, que se da por compartir pared con el asa adyacente y es una división de la muscular propia entre el quiste y el asa circundante. Cuando nos vamos a imágenes, tanto en ejemplo superior e inferior, en las flechas gruesas de la imagen superior, podemos ver el signo de
de 5 capas, signo de multilumen, y cuando nos vamos al recuadro superior más orientado hacia la derecha, podemos ver en la flecha larga el signo de la Y, o sea que se da por esa continuación, como habíamos comentado previamente, de la muscular entre la lesión quística y el asa subyacente. Nuevamente en la imagen inferior, donde podemos observar en la flecha asignado como A, nuevamente el signo de la Y, en este caso mejor delimitado, y a su vez en la imagen asignada como B, bueno, en este caso lo que es la vascularización parietal de la lesión y el espécimen anatómico operatorio en la C. Entonces, de vital importancia, la identificación de las capas, la visualización del signo de la Y en la medida de lo posible. Eso va a variar mucho, por supuesto, de panículo adiposo. En pediatría, gracias a Dios, el panículo adiposo de los pacienticos en su mayoría es escaso. Y bueno, también esto va a estar determinado por la frecuencia de los transductores con los que estemos trabajando. Como habíamos comentado, y es bueno reforzarlo y agregar otras cositas, de ser posible, la valoración del abdomen agudo pediátrico debe ser multitransductor, por lo menos con transductor convex y con transductor lineal en el caso de que contemos con ellos. Siguiendo entonces con otra entidad patológica, vamos a hablar de la intususcepción intestinal, causa más frecuente o más común de obstrucción intestinal en el paciente pediátrico, con un pico de incidencia entre los 6 meses y los 2 años, y se da por la invaginación de un segmento intestinal en otro segmento intestinal más distal. La telescopización del asa, como describen muchas bibliografías. En relación a la clínica, vamos a tener un dolor abdominal intermitente, vómitos, masa palpable en mi abdomen derecho principalmente. La mayor parte de las veces la intususcepción se va a dar a nivel ileocecal y vamos a tener también sangrado rectal. Más sin embargo, bueno, la clínica es variable. Y con ultrasonido vamos a tener una sensibilidad entre el 97 y el 100% y una especificidad entre el 88 y el 100%. Importante también. Fíjense que de las entidades discutidas hasta los momentos, el ultrasonido es una herramienta sumamente fiable, sustentada por estadística en relación a otras modalidades imagenológicas. A la valoración ultrasonográfica vamos a ver múltiples anillos concéntricos en corte transversal, signo de la dona o de la diana, y multilaminar en corte longitudinal. Refrescamos en relación a lo que habíamos hablado de la malrotación intestinal. Acá no vamos a ver ni a la valoración de los grandes vasos, ni a la valoración de los vasos principales focales, una alteración del orden espacial de los mismos. Y al corte longitudinal va a adquirir una conformación multilaminar, descrita como el signo del riñón, signo de la horquilla, signo del sándwich. Vamos a ver cesión escasa a la compresión. Importante, cuando tenemos diámetros longitudinales mayores a 3.5 centímetros en el segmento invaginado, nos orientan a resolución quirúrgica. Esto tomando en cuenta que en muchos casos la resolución de la invaginación puede ser espontánea o podemos utilizar métodos de resolución menos invasivos como son las reducciones neumáticas o hidrostáticas. Y bueno, como ya habíamos hablado previamente, la localización más común es a nivel ileocólico. Acá tenemos un ejemplo de 2 esquemas de invaginaciones intestinales a nivel de segmento ileocecal. Podemos ver en la imagen asignada como B cuando al haber compromiso del meso, compromiso mesentérico, vamos a ver compromiso importante del riego sanguíneo focal, y esto es lo que precisamente muchas veces nos va a dar el aumento significativo de los diámetros, tanto a nivel longitudinal como a nivel transversal. Acá tenemos otros ejemplos de intususcepción intestinal. En todos ellos vamos a ver esa imagen multicapa, corte transversal, signo de la dona, signo del sándwich a nivel longitudinal, y en la imagen inferior derecha podemos ver, bueno, una delimitación anatómica de todas las capas que lo componen.
incluyendo en este caso el compromiso mesentérico y de ganglios linfáticos a nivel concéntrico, a nivel central. Nuevamente, en el caso de la imagen a la izquierda de sus pantallas, bueno, tenemos el signo del pseudorriñón. En el caso de la imagen de la derecha, corte transversal, imagen concéntrica multicapa, signo de lado. Son imágenes que son patognomónicas y que son de fácil reconocimiento en relación a otras entidades patológicas. Ahora, con respecto a la estenosis hipertrófica del píloro, vamos a tener un engrosamiento anormal de la capa muscular con una elongación del canal pilórico y falla de la relajación del mismo. Es una entidad relativamente frecuente, de 2 entre 3.5 por cada 1000 nacidos vivos, predominante en sexo masculino y en recién nacidos prematuros, a tener en cuenta. Y entre las teorías etiológicas, principalmente relación de una inervación anormal de la capa muscular y una deficiencia de las células intersticiales de Cajal. Rango etario entre las 2 y 12 semanas de vida. Es raro verlo posterior a este intervalo de tiempo. Con respecto a clínicas, vamos a tener vómitos en proyectil, no biliosos, es un dato importante puesto que estamos, la noxo, la entidad patológica, pues va a ser previo a la desembocadura del conducto colédoco a nivel de papila de Vater y segmento duodenal correspondiente. Dichos vómitos van a ser intermitentes o postprandiales, va a haber deshidratación y en la medida que la misma sea más severa, obviamente va a tener más signos asociados a ella. Y la palpación de la oliva pilórica, que bueno, esto es algo que si bien era un dato semiológico importante, muchas veces en la mitad o más de los casos no lo vamos a observar. En relación a la valoración ultrasonográfica, importante el uso de decúbitos laterales, ya sea derecho o izquierdo. El decúbito lateral izquierdo nos va a ayudar muchísimo a definir mejor la lesión a nivel de mi abdomen superior, central, con orientación hacia hipocondrio derecho. Y cuando hacemos posición de decúbito lateral derecho, principalmente es para fomentar si hay paso o no de contenido a través de ese lumen pilórico comprometido. Vamos a ver signos que todos conocemos, porque esta es una entidad de la que se ha hablado muchísimo y desde hace mucho tiempo del uso del ultrasonido. Un engrosamiento de la capa muscular parietal mayor a 3 milímetros, un diámetro global anteroposterior mayor a 12 milímetros y una elongación del canal pilórico mayor a 12 milímetros. Por consenso de publicaciones anteriores, publicaciones de hace más de 15 años, bueno, nos hablaban de elongaciones de canales pilóricos mayores a 16 milímetros. Recordamos el famoso signo del pi, que es de bastante uso en relación a lo que son los diámetros para el manejo de la entidad, más sin embargo, hay muchas publicaciones y muchas sociedades que en relación a diámetros longitudinales ya están trabajando con diámetros menores. Importante, signo del cervix. De hecho, este segmento pilórico afectado va a ser bastante similar en relación a la imagen que nos da con lo que es el cervix uterino en su valoración transvaginal. Y hay que estar muy pendientes y tomar muy en cuenta los piloroespasmos como diagnósticos diferenciales, donde vamos a tener valores borderline, pero con paso de contenido intraluminal. En estos casos se hace la observación y estudios seriados para ver si se incrementan los diámetros, tanto parietales como anteroposteriores y longitudinales del segmento, para dar diagnóstico definitivo y en base a eso orientar la resolución. Acá tenemos un esquema anatómico en el cual se divisa bastante bien el engrosamiento muscular del segmento pilórico por las causas antes mencionadas. Y acá tenemos, bueno, varias imágenes anatómicas, tanto en corte longitudinal como transversal. Nos van a describir el mismo signo de Dona, del cual ya hemos hablado previamente en otras entidades, pero con localizaciones topográficas distintas. Podemos ver de manera bastante marcada en la imagen superior signada como B y en la imagen inferior signada como C, la elongación del canal pilórico con su engrosamiento mural. Y a tomar en cuenta, como ya habíamos hablado previamente, el piloroespasmo.
Fíjense que acá en la imagen asignada como A vemos un píloro con diámetros longitudinales y espesor mural borderline, más sin embargo que no supera los límites superiores patológicos, y en este caso al dejarlo en observación y repetir nuevamente el estudio en la zona focal donde se había observado dicha alteración, vemos que ya no existe y que no hay distensión gástrica asociada. Entonces, diagnósticos diferenciales como tenemos en el recuadro inferior. En la estenosis hipertrófica de píloro siempre vamos a tener un espesor de la pared muscular mayor a 3 milímetros. En el píloroespasmo puede llegar a ello, no es lo más frecuente. En la estenosis hipertrófica no va a haber cambios con el tiempo, a diferencia del píloroespasmo. Y en la estenosis hipertrófica siempre va a haber distensión gástrica asociada, cosa que no la va a haber en el píloroespasmo, puesto que cuando hay relajación del segmento, va a haber paso de ese contenido gástrico a través del lumen del píloro. Entonces, pilas con los píloroespasmos. Ahora, bueno, otra entidad ampliamente conocida, la apendicitis, causa más común de indicación quirúrgica en pediatría, etiología condicionante asociada a hiperplasia linfoide, viral, placas de Peyer, a deshidratación, fecalitos, parásitos, entre otras. Con respecto a la clínica, bueno, ustedes casi que la conocen mejor que yo: dolor abdominal, periumbilical, no específico, que posteriormente va irradiando a cuadrante inferior derecho. Eso va a tener relación con el compromiso de las capas viscerales y parietales peritoneales. Vómitos, anorexia, hipertermia, diarrea, entre otras. Y en relación a la valoración ultrasonográfica, bueno, es importante orientarnos con la válvula ileocecal, ver ese confluente ileocecal del cual ya habíamos hablado en esas primeras diapositivas del tema. El apéndice en condiciones normales o casi siempre lo vamos a observar a 1 o 2 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. También en este caso ayuda muchísimo la orientación con los vasos ilíacos derechos. Vamos a tener un diámetro transversal mayor a 6 milímetros sin compresibilidad. Puede o no verse un apendicolito intraluminal. Vamos a ver edema periapendicular. Vamos a ver hiperemia de la pared. Esto a la valoración en Power Doppler o Doppler Color. Y en las fases tempranas vamos a ver colecciones periapendiculares en fases más tardías. La especificidad del ultrasonido en apendicitis es del 80 al 95%, con una sensibilidad del 90 al 100%. Acá podemos ver, bueno, un esquema de Netter, libro de referencia anatómica en medicina, un apéndice afectado, una apendicitis aguda en diversas fases, imagen orientada hacia la izquierda, apendicitis aguda per se, imagen orientada hacia la derecha de las pantallas, una apendicitis gangrenosa con signos de perforación distal. Y acá tenemos en las imágenes que podemos ver en la parte superior de las pantallas, un engrosamiento importante. Fíjense que acá se hace la valoración con transductor lineal de un apéndice con un diámetro mayor a 6 milímetros. Y en la imagen orientada hacia la derecha, la hiperemia mural. En relación a los diagnósticos diferenciales con hiperplasias linfoides, con impactación fecal o espesor fecal asociado, podemos ver que si bien en muchas de estas entidades podemos tener diámetros anteroposteriores mayores a 6 milímetros, no va a haber cesión a la compresión, no va a haber hiperemia y no vamos a tener compromiso de la grasa periapendicular, como si vemos la presencia de todos estos elementos en la apendicitis. Eso a razón del cuadro inferior comparativo con otras patologías. Acá tenemos nuevamente en las imágenes superiores de las pantallas cortes tanto transversales como longitudinales de un apéndice afectado. Vamos a ver nuevamente engrosamiento de las capas del mismo. Vamos a ver cambios tróficos inflamatorios de la grasa periapendicular. De hecho, se puede ver una pequeña colección en el recuadro superior izquierdo de la pantalla a nivel periapendicular. Y
En las imágenes del recuadro inferior ya vamos a ver cómo a nivel distal se va difuminando o se va perdiendo la delimitación de los componentes murales propios del apéndice asociado a perforación. Nuevamente, otras imágenes en este tipo de casos, principalmente de hallazgos secundarios. Podemos ver en la imagen asignada como A el aumento de cogenicidad y la inflamación de la grasa periapendicular, en la imagen asignada como B el líquido libre periapendicular, y ya en la imagen asignada como C ya una colección compleja, ya vemos que es una colección ecomixta de predominio hipoecogénico, eso asociado al debris, al aumento de densidad de esa colección intralesional. Conversando ahora en relación a enterocolitis necrotizante, emergencia gastrointestinal neonatal más frecuente, afecta del 5 al 7% de los recién nacidos pretérmino anualmente, con una tasa de mortalidad del 16 al 42%. Etiología principalmente asociada a inmadurez intestinal, colonización bacteriana normal, respuesta inflamatoria exagerada y perfusión vascular insuficiente. Con respecto a la clínica, distensión abdominal, intolerancia vía oral y evacuaciones sanguinolentas, importante después de los primeros 10 días de vida. Valoración ultrasonográfica. Vamos a tener un engrosamiento mural mayor a 2 milímetros, principalmente se discute en rangos de entre 2 y 2.7 milímetros. Vamos a ver neumatosis o presencia de neumatosis intestinal, que en este caso van a ser artefactos aéreos de reverberación hiperecogénicos a nivel mural, y ellos van a ser más comunes en íleon terminal y colon. Se puede observar en estadios más avanzados la neumatosis portal, producto de ese paso de ese gas por circulación venosa mesentérica a confluente portal. Con respecto a la perfusión mural, en fases tempranas vamos a tener hiperemia. Con respecto a la valoración de la misma, se hace referencia a que debemos tener entre 1 y 9 puntos de señal Doppler color positiva por centímetro cuadrado intestinal. Los patrones de hiperemia principalmente a niveles tempranos, de manera descriptiva, tipo cebra, tipo Y, tipo circular, y obviamente en fase o estadios más avanzados la ausencia de flujo empeora el pronóstico, ya que el riesgo de perforación de segmento comprometido es mayor. Y ya cuando esto ocurre, pues vamos a tener signos de neumoperitoneo y líquido libre intracavitario. Acá tenemos algunos ejemplos en la imagen superior derecha de sus pantallas, un asa focal con hiperemia, en este caso con patrón vascular en Y, que está asignada en el círculo. En el caso de la imagen superior izquierda de las pantallas, un engrosamiento significativo de asa delgada al corte transverso con líquido periasa. En la figura inferior izquierda vamos a tener un importante engrosamiento mural y podemos ver en la imagen asignada con flecha delgada un artefacto de reverberación hiperecogénico mural, que en este caso corresponde a una neumatosis intestinal, y en la imagen de recuadro inferior derecho focos hiperecogénicos reverberantes, en este caso de menor calibre, a nivel de circulación portal. Inclusive se puede observar movilización de los mismos a la valoración detallada. Acá tenemos, esto es un trabajo bastante bonito que lo publicó el BMJ, el Diario Británico de Medicina, investigación americana, donde cómo podemos ver que la preponderancia del uso del ultrasonido en enterocolitis necrotizante, que es una entidad que compromete bastante al paciente, y más aún como hemos hablado, pacientes neonatos, que muchas veces producto de los desequilibrios homeostáticos propios de la patología se dificulta movilización. Nosotros en este tipo de casos con ultrasonido podemos hacer valoración a pie de cama, podemos hacer POCUS. Vemos cómo en base a los diversos signos de los que hemos hablado previamente podemos obtener especificidad en la mayoría de ellos en rangos mayores al 90%. Es por eso que precisamente se le ha dado últimamente
la promoción y la importancia debida y merecida del ultrasonido en esta entidad patológica. Y bueno, como último punto, de hablar de enteritis o tiflitis, que básicamente va a ser el engrosamiento mural, ya sea focal, segmentario o difuso de asas intestinales. Podemos verlo tanto en intestino delgado como en intestino grueso. Por lo general, a inicios de la patología, principalmente su localización es más a nivel de ilion terminal, región ileocecal y colon ascendente. La etiología es multifactorial, podemos verla en patología bacteriana, viral, parasitaria. Entre los patógenos bacterianos involucrados más comunes tenemos la Shigella, la Escherichia coli, la Salmonella, Yersinia, Campylobacter. Con respecto a clínica, como ya hemos hablado en la mayoría de las entidades discutidas el día de hoy, dolor abdominal, diarrea, vómitos, hipertermia. En procesos virales es frecuente ver adenitis mesentérica y líquido intracavitario sin cambios murales. Y bueno, la adenitis mesentérica va a ser una constante en la mayoría de las entidades discutidas. En este tipo de casos, bueno, vamos a ver ganglios linfáticos aumentados de tamaño, principalmente a nivel de cuadrante inferior derecho abdominal. Y como ya habíamos discutido, el engrosamiento mural en segmento ileocecal es predominante en la patología bacteriana, también en la parasitaria en fases tempranas. Ya después, bueno, vamos a tener un compromiso inflamatorio difuso en la medida que la patología avance. En este tipo de casos sí es importante, bueno, como siempre, apoyarnos en la clínica, en los paraclínicos y a su vez, bueno, tomar en cuenta que en lo que son las entidades inflamatorias intestinales, el ultrasonido nos dice que hay algo, pero muchas veces el ultrasonido solo no nos puede dar una especificidad etiológica, a diferencia de lo que hemos discutido previamente sobre estenosis hipertrófica de píloro, sobre malrotación intestinal, sobre invaginación intestinal, ya que son muchísimas las causas que pueden generarnos engrosamientos de pared intestinal, no solamente patologías infecciosas, también puede darnos las patologías inmunológicas, también puede darnos en los subgrupos de patologías inmunológicas, trastornos de absorción intestinal, celiaquías, intolerancias alimentarias, y ya en enfermedad inflamatoria intestinal como entidad definida, enfermedad de Crohn y rectocolitis ulcerativa. Entonces eso siempre es bueno tenerlo en cuenta a manera de búsqueda etiológica. En este tipo de casos, cuando tenemos estos cambios, bueno, el ultrasonido nos dice que hay algo, pero hay que hacer esfuerzos extra para definir el agente etiológico de ese algo, a diferencia, como hemos hablado previamente, de las otras entidades que discutimos a inicio de esta conversa que tenemos hoy acá. Acá podemos ver en recuadro superior imágenes tanto en corte transverso como longitudinal de una enteritis bacteriana. Vemos como hay un engrosamiento focal bastante importante a nivel del ciego, tanto a corte transversal como longitudinal, en este caso asociado a una Escherichia coli enterhemorrágica. Y bueno, en base a ciertos agentes infecciosos podemos ver localizaciones específicas. Para Giardia y estrongiloides en intestino delgado proximal, Salmonella, Yersinia y Shigella en intestino delgado distal, tuberculosis de hilio distal y ciego, Yersinia y Salmonella en colon ascendente, más sin embargo, bueno, esto es de manera referencial, ya que son muchos los factores que van a jugar o van a alternar acá. Y en la medida que el agente patológico avance, la diseminación y el compromiso de asas, tanto delgadas como gruesas, va a ser mayor. Acá, bueno, para recordar lo que comentábamos previamente, que el engrosamiento intestinal, ya sea focal, segmentario, difuso, no es exclusivo de las enteritis, de las tiflitis. Eso es algo que siempre hay que tener presente. Vamos a verlo en enfermedad inflamatoria intestinal, patología granulomatosis, síndrome hemolítico urémico, linfomas, enfermedad celíaca, entre otras.
Y bueno, para recordar que muchas veces vamos a tener dolor agudo asociado a causas extraabdominales, también siempre presente en lo que es la valoración integral del paciente en la sala de urgencias, que podemos verlo en infecciones respiratorias superiores, cetoacidosis diabética, púrpura de Schönlein, leucemia, meningitis, anemias drepanocíticas, entre otras. Eso, bueno, un resumen allí. Y para concluir, bueno, muchísimas gracias por su atención, esperando que el tema haya sido de su agrado y que la revisión presentada haya sido del agrado de ustedes. Tratamos de ser concisos y precisos en lo que refiere al uso y la importancia ultrasonográfica en las entidades que describimos. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias. Ahí están nuestras redes, siempre tratamos de publicar casitos que tenemos de la práctica diaria, artículos, y reiteradamente, muchísimas gracias con el doctor Ponce por la invitación y con todos ustedes por estar un sábado en sintonía con nosotros. Muchísimas gracias, Joaquín. Síganlo, que está buenísimo. Las cosas que publica están sumamente buenas, así que altamente recomendado. ¿Alguna pregunta por ahí? No se ve ninguna pregunta, ha sido clarísimo. Todas son palabras de agradecimiento. En un ratito, si no es al final del día, voy a estar subiéndolo al canal de USPED la, la charla, así que estén por ahí atentos en seguirnos también por las redes para poder compartir todo este material. Yo de nuevo agradecerte, Joaquín, por el tiempo y por, y por, a ver, y por tomarte también vos un sábado a la tarde, a la mañana, para compartir con nosotros. Así que un placer inmenso y desde Argentina y de todo usted, Latinoamérica, un abrazo y nos encontramos pronto. Agradecido con todos ustedes y bueno, siempre a la orden, doctor Javier. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Adiós.